Bueno, vamos a dar un aplauso. Ay, qué bueno verte. Bueno, gracias por recibirnos. Al revés, iba a decir bienvenida. Bueno, estamos en el maravilloso Costa 7070. Finalmente. Me encanta, felicitaciones. Me Gracias. gusta este jardín de invierno. Divino. Tenías razón, tiene una luz maravillosa. Te dije, acá iba a estar bien. Estamos muy bien. Bueno, estos son los fabulosos entrevistadores. Yo solo estoy comunicando sus preguntas. Y si tomaron una clase, investigaron a vos, quién sos, qué cosas quieren saber de vos. Miércoles. Yo les conté, vamos a correr con ventaja porque vamos a entrevistar a una rockstar pero de día. Me agarran dormidita, decís. No. Sensible. Claramente es cómo comenzaste con el mundo de la coctelería. ¿Cómo comenzaste con el mundo de la coctelería y si en algún momento clave, cuál fue el momento clave que definió tu carrera? Es raro porque yo cuando arranqué en la coctelería ya sabía que eso es lo que yo quería. Es como que no es que yo quería hacer no sé qué y entonces los fines de semana trabajaba en un bar para, no sé, para juntar plata, sino que yo de cero dije lo mío no es estudiar, sin lugar a dudas, como que para mí las universidades era tipo, no, nunca fui buena alumna, pero siempre me gustó comer, siempre me gustó la gastronomía, como que un poco mi mamá salía mucho, iba mucho a los teatros, la calle Corrientes, nosotros nos pasábamos viendo teatro, todas las amigas de mi mamá y yo comiendo después del teatro, entonces yo tengo gastronomía de cero. Las fiestas en mi casa siempre fueron grandes fiestas, entonces es como que siempre es lo que a mí me gustaba. Le digo, bueno, voy a estudiar cocina y cuando empiezo a estudiar cocina, porque tenía que estudiar, esa palabra era muy importante para mi mamá, me doy cuenta que la cocina no es para mí, porque en ese momento la cocina era muy de rigor, ¿no? De tipo, deberás pelar 1000 papas para saber hacer el puré y pues, muy oficio. Nada de chefs famosos ni gente que viaja por el mundo contando cómo hizo su restaurante. Nada de eso sucedía. Digo, bueno, no, la cocina no es, pero bueno, yo quiero estar en la gastronomía y no sabía desde qué lugar. Y entonces hice como un curso de servicio y protocolo, donde te enseñan a cómo armar la mesa, lo que es un desayuno continental, lo que es, no sé, una ensalada Waldorf, por qué, bla, bla. Todo eso que a mí me fascinaba. Cascar el huevo. Todo eso, el triángulo, cómo flambear, bueno, cosas así que tienen que ver con el servicio del restaurante. Y ahí había una materia que se llamaba coctelería. Y esa materia la dictaba un gran bartender argentino, que ya no está más, que se llamaba Julio Celso Rey, uno de los grandes bartenders que tuvo la Argentina, porque la Argentina tuvo una época de oro en los años de los 40 a los 60, y Julio fue campeón mundial, ¿no? Y entonces él era un tipo que llegaba con su bastón, chaleco, moño, súper elegante, y que daba esa materia, que para mí era totalmente novedosa, porque no había bares de coctelería, no existía eso que hay ahora. La gente tomaba tragos. Y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Esto es lo mío. Los hielos hechos con agua mineral, los guantes blancos, el detalle de todos los cócteles de la IVA, cómo se hace, todo un mundo que para mí era fascinante. Y bueno, yo a mis 18 años decidí ser bartender, sin haber ejercido, sin haber probado, sin haber salido a ningún bar, sin haber nada. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero bueno, me encontré con que no había bares. No podía mucho hacer lo que yo quería hacer. Yo estaba decidida. No había internet, no había acceso, no había cocteleras en los bazares, no había copas martini, no había jigger, no había nada de lo que hay ahora. Así que bueno, empecé siendo camarera, dándome cuenta que, bueno, había un lugar en la gastronomía más en el servicio que en la barra, hasta que se puso de moda. En mediados de los 90
no solo acá en la Argentina, sino en el resto del mundo, empezaron a aparecer los bares especializados en coctelería. Y yo ya estaba ahí esperando. Yo ya estaba tipo... Y por eso mi primer trabajo detrás de la barra fue ser jefa de barra del mejor bar de Buenos Aires, que es y fue el Gran Bar Danzón. Así que yo arranqué sin experiencia con una barra ya a tope de gente pidiendo tragos y... Casi era en Libertad. En Libertad, Casi era el único. Bueno, y el paso por New York, joven, en Nueva York. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Cuál fue el aporte en tu experiencia? Y bueno, eso fue anterior al danzón, porque claramente yo dije, como no hay bares acá, yo me vi la película Cóctel. Muy bien, hoy la citamos, justo. Me vi la película Cóctel y dije, bueno, entonces es New York. Voy ya ahí, me voy a hacer la América. Y fui hasta incluso con un permiso para poder salir del país, porque era menor de edad. Y con esa, ¿cómo te puedo decir? Inmadurez de pensar que yo en Estados Unidos iba a poder trabajar sin una visa. Claramente no fue así. Así que en vez de vivir en New York, viví en New Jersey y en Bergen Avenue trabajé en un restaurante chileno sin papeles haciendo el delivery de bistec y palta y papas fritas. Pero viví en Nueva York y me fui con la plata que yo ganaba, me iba así a los bares en New York y podía ver lo que hacían los bartenders porque ahí sí había. En ese momento estaba más en auge las cervecerías, las cervezas artesanales y todo, estaban todos esos bares, pero bueno, se vibraba el mundo de la barra, de los barflies, de la gente que pedía cócteles clásicos, así que... Porque hubo un tiempo que todo ese universo era para los adultos, o sea, uno lo veía para la gente más grande, sí. Pero después empezó a bajar el promedio, claro, el cóctel de las barras, de comer en las barras. Tengo que decir, más que adultos, eran choborras los que iban a los bares, ¿viste? Como que no estaba como el consumidor más... O sea, o tenías... Que hedonista. Claro. No era hedonista. O tenías el tope de gama en los hoteles 5 estrellas con los señores de moño y saco blanco que iban a hablar de negocios o porque estaban de vacaciones. Y después tenías el borracho. No había nada en el medio, ¿viste? Claro. Así que bueno, por suerte eso cambió. Tenemos la primera pregunta de los chicos. Pablo, cruzate a pasar. Muy bien. Bueno, buena pregunta, porque la coctelería atraviesa diferentes momentos. Tuvo un auge durante la ley seca, que fue la ley que en Estados Unidos prohibió el consumo, la producción y la venta de alcohol. Fue a principios del 1900, duró 10, 15 años. Esa ley seca lo que hizo fue que al revés de lo que se quería lograr, haya un mayor consumo de alcohol, pero ilegal. Ese consumo de alcohol ilegal y producción ilegal hizo muchas veces bebidas no tan de buena calidad, porque eran clandestinas. Entonces ahí, cuando hay una bebida que hay que tapar, empieza como el primer auge de la coctelería. Enmascarar de alguna manera lo que no estaba tan bien hecho. Una vez que se libera, justamente que se levanta la ley seca en Estados Unidos, aparece otro segundo auge que es el que está todo bien tomar alcohol. En los años 50 habrán visto esas como imágenes de la señora de ama de casa haciendo un martini en los 50. Bueno, todo el mundo hacía cócteles y preparaban cócteles para todo. Para antes de comer, para después de comer, para durante, para recibir a la gente. Después de eso aparece el auge de las drogas, ¿no? Los 70 ya empiezan a entender que no pasaba por el lado del chupi, sino del consumo de drogas. Y lo que pasa es que la coctelería baja. En los 80s, los bartenders, que necesitaban un poquito empezar a llamar la atención para ganar propinas y para vivir de lo que vivían, empiezan a llamar la atención. Llamar la atención es
revolver una botella y me mirás. Y por acá, y por acá. Y ese show hace que la coctelería de alguna manera vuelva. No sé si en tanto en calidad de lo que se toma o en la búsqueda de los sabores, sino en ser protagonista del momento. Ahí arranca el flair. Yo soy hija del anti-flair, porque yo vengo de los 90s, en donde el flair es lo peor. Nosotros somos los que predicamos el sabor, que predicamos el conocimiento de las bebidas, el retomar la historia, en traer cócteles viejos ahora. En el estudio de ellos, soy sommelier, yo tengo una carrera en donde lo que nosotros predicamos es nada de show, sino lo que es y lo que es bueno. Protagonistas son los contenidos, es lo que... Pero bueno, ahora vuelve un poquito. Ahora hay como una especie de gusto a... Hago flair, pero sé también. Eso es lo que está pasando ahora. Si querés te doy show. Claro, si querés un poquito está bueno porque es divertido también, pero hago flair solo para divertirme, pero sé lo que hago. Entonces ahora esa es la elección, si contesto tu pregunta. Cuando ellos investigaban sobre vos, lo que les interesaba mucho saber era cuál es el diseño para hacer las cartas de trago y que debe haber su diferencia. Por ejemplo, un bar que en un hotel, un bar en un restaurante o incluso un evento también, ¿no? Bueno, buena pregunta también, pues yo hice muchas cartas. Siempre lo que yo me pregunto es ¿a quién le vendemos? ¿A quién le vendemos y qué le vendemos? ¿No? Porque no es lo mismo un casamiento, cuántas horas dura, quiénes vienen, dónde es. Como que hay que ponerse un poquito en la idea de lo que se quiere lograr. ¿Viste? No es lo mismo un casamiento en el alvear que en... estancia. Claro, entonces ahí es donde empezás a entender los momentos y empezás a decir qué es lo que va a pasar y qué queremos que suceda. En el caso de bares, por supuesto, no es lo mismo, por ejemplo, nosotros acá tenemos 240 personas sentadas, tenemos una demanda y tenemos que tener una rapidez y tenemos que entonces ver cómo resolvemos cuando vendemos, siempre en el caso de éxito, ¿no? Hay que pensar siempre en el caso de éxito, ¿cómo voy a hacer yo para que este concepto después llegue bien? Pues no solamente es decir, me gustaría que pase esto, sino cómo pasa y qué sucede si realmente se vende, ¿no? Entonces es pensar mucho quiénes vienen, qué es lo que va a suceder y a partir de ahí dibujar. Ahora, dibujar también tiene que ver con ponerse en el lugar de los otros, o por lo menos yo. Yo tengo mis gustos, lo que a mí me parece que está bien, pero yo siempre pienso en quiénes vienen y qué les gustaría y a partir de ahí armar una estructura de cócteles. Esa estructura de cócteles tiene que ver también con que quienes vienen, no todos disfrutan de la misma manera. A vos te puede gustar algo más amargo, a vos te puede gustar algo más fresco, no tomás alcohol. Yo siempre sé más que no me gusta, a mí no me gustan ni ahumados ni dulces. Y yo pobre el que tenga que pensar que... Y bueno, pero hay que ponerse... Decir que no. ¿Sabés qué pasa? Que yo cuando armo una carta tengo que ponerme en el lugar de todos ellos y saber que ellos, cada uno de los que vienen acá, tienen que encontrar algo que les quede bien, que les guste. Entonces ahí es como que primero es el concepto y después quienes vienen y que esos que quienes vienen no son iguales. Entonces encontrar como un sabor para cada uno. Así armo las cartas. ¿Y hay como en la moda tendencias? En la Sí, coctelería? tendencias que tienen que ver con, por ejemplo, inversiones de una marca, por ejemplo, Aperol. Aperol es un bitter italiano clásico, un amargo italiano clásico, que lo compró Campari, la marca de bitter italiano más fuerte de Italia y del mundo, ¿no? Claramente es el rey del bitter. Los bitters son amargos, bebidas que son hechas a base de hierbas y de botánicos amargos. Son típicos de Italia y en Italia hay un montón, pero hay uno reinante, que es el Colorado Campari. Cuando compra Aperol, ya ellos ya tenían el Negroni, porque el Negroni lo trajeron, Campari lo trajo hasta el mundo de los seres consumidores, por suerte, porque a todos nos gusta el Negroni. Dijo, bueno, esta fórmula que funcionó con el Negroni, la voy a hacer con el Spritz. El Spritz en Italia se toma
con un montón de bitters. Depende en qué parte de Italia estés, puede cambiar, puede ser con Cynar, puede ser con Campari, puede ser con muchos bitters que tienen en Italia. Ellos dijeron, vamos a levantar el Aperol. Y pusieron un montón de plata en todo el mundo, en activaciones y en esto y en lo otro, y hoy... Sí, yo he ido a Semanas de la Moda en Milán y es... No sé, terminas comprando hasta las remeras, es rarísimo. Por eso, hoy es tipo, Aperol Spritz reina acá en la Argentina y en el mundo. También te puedo contar que, por ejemplo, hay una película, hay una Misión Imposible, creo que es. O no, es una 007 de los 90, que este agente tan famoso se va a Cuba y hay una escena en donde la chica de 007 está en el mar. Vos vas, si se acuerdan de esta anécdota, cuando la vean van a decir, Inés me lo dijo. La chica sale del mar divina, espectacular, ¿eh? Y después hay una cámara que hace una especie de acercamiento y se aleja así de un mojito. ¿Eso saben qué hizo? Explotar las barras de mojito, aparecieron los bares de mojito. O sea, fue Bacardí que dijo, bueno, ¿dónde pongo la guita? La voy a poner en esta nueva del 007 y se llenó de mojitos. Yo era una fábrica de hacer mojitos. Todo mojito, 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 la gente mojito, mojito, mojito. Las marcas arman tendencias. Sí, y además en Cuba es buenísimo por esa... no es menta... Hierbabuena. Hierbabuena. Me acuerdo, desde el desayuno hasta que me iba a dormir. Bueno, igual no es un momento para mí. ¿Tenemos la otra pregunta? Tras ladies. No, ninguna. Todo verdad. Son sí, son sí. Todo verdad. No, claro. Bueno, muy bien, muy bien. Llega el momento, vamos a ir yendo y viniendo por esta carrera de Inés, el momento mundial, que es global, el reconocimiento global. ¿En qué cambian lo personal y vos como entrepreneur, como bartender, desde esos tres lugares? A mí me cambia un poco la responsabilidad, ¿sabes? Como sobre todo sobre las mujeres. Porque acá es como que yo soy como medio inocente, no me doy mucha cuenta, ¿no? De la importancia de... Pero cuando se hace relevante mundialmente y hay un reconocimiento donde yo estoy en una lista de personas influencers mundiales, es cuando me cae a mí como un mandato de, ok, ¿y qué representás en esta lista? Y cuando empiezo a ver la lista, digo, represento a las mujeres. Y eso fue como una especie de responsabilidad. ¿Hay algunas otras en ese momento? Sí hay, por supuesto, somos muy pocas. Cuando vos ves, hay más jóvenes seguro, pero cuando vos ves de mi generación, yo tengo 30 años de carrera, hay muy pocas, somos muy pocas. Y muy pocas las que seguimos ejerciendo lo que hacemos, ¿no? Porque sí siempre hubo mujeres, pero bueno, que estén tanto tiempo. Anoche yo estaba con Mona haciendo tragos, digo, que estén haciendo es relevante. Entonces ahí es cuando yo siento una responsabilidad ante lo que hago, ante lo que digo, ante lo que yo decido de mis emprendimientos como mujer. Porque en esta también te lo modifica en la gestión, ¿o no? Verte en ese lugar. En todo, por eso, digamos, te da una responsabilidad donde ya deja de ser decisiones, como te digo, yo soy muy como niña en el sentido que voy viendo y nada está demasiado pesado y voy llevándome por la vida y ahí digo, no, tienes que pensar 2, 3 veces lo que vas a hacer porque, hey, tenés esta responsabilidad y estás en un lugar en donde realmente tus decisiones después tienen una implicancia en otras cosas. Entonces es donde yo decido ser bastante más responsable de cómo yo me tomo las cosas por el liderazgo que tengo. Porque no hay muchas mujeres que ponen a esta profesión
protagonista, dándole luz y se convierten en tapas de revistas, que terminan desfilando. Yo le hice desfilar en eso. Sí. Y eso, no sé, es un montón. Yo digo algo que es importante decirlo, porque siempre viene la pregunta de cómo te metiste en un mundo de hombres siendo mujer. Entonces la respondo antes. Yo soy hija de mamá militante feminista, nacida de cuna feminista. No de hoy, yo nací en el año 77. Entonces siempre supe que el mundo estaba comandado y mandado por los varones y que las mujeres teníamos que pelear. Eso es algo que yo lo tengo naturalizado, ¿no? Entonces, no es que yo haya dicho, uy, cómo me meto en el mundo de los varones, sino correte que te piso y te paso con el auto. Pues yo soy yo y valgo. Eso es algo que yo ya tengo. Entonces nunca pensé en estas diferencias entre el hombre y la mujer. Ahora, cuando viene el reconocimiento de mi lugar como mujer, es donde digo, sí tengo que ver esas diferencias. Ahí sí tengo que ver esas diferencias. Que yo ocupo un lugar que no lo busqué, voy a dominar espacio, si no lo hice, pero ahora que lo tengo, sí tengo una responsabilidad por hacerlo. Eso es. Por eso es la jefa ella. ¿Cuál es la tercera pregunta, Pablo, que tenemos? Sí, Sprite con crema. ¿Sprite de la gaseosa? Sprite con crema. Me lo pidió un señor y yo lo hice y dije, esto lo tengo que probar y es una cosa vómito. Mirá. Sí. ¿Y hay Igual algún probé sabor- muchas cosas también, que no las hice yo. ¿Y hay combinaciones que no son posibles? Bueno, no es que no sean posibles. Yo otra vez fui a una barra y vi una de yerba mate con no sé qué. Y estaba buenísimo. Está mal vendido, pero está Yo bueno. estoy como mindseteada. de que no hay algo que no va, que cuando uno se pone con que algo no va, es muy difícil crear. Ok. Sí, entiendo. entonces es como que tengo y predico que todo va con todo. Y que tiene que ver con una cuestión de balances y con una cuestión de técnica. Porque no solamente hay proporciones, sino como más de esto, menos de lo otro, sino cómo lo llevas a que se junten. Ahí está la técnica, como freír, hornear, ¿no? Son diferentes procesos que hacen que esos ingredientes se mezclen distinto. Entonces, todo se puede. Pero hay una combinación que es la más difícil, que es ácido amargo. Ácido amargo es be careful, porque no es tan fácil hacer que eso se complemente. Por ejemplo, para entender, ácido y dulce es fácil de complementar porque son opuestos y entonces uno balancea al otro. Pero ácido y amargo tienen un punto en Estoy donde... tratando de pensar qué. Ácido amargo... No, digo, uno al otro está acostumbrado, no sé, agridulce. O sea, Agri- puedes morder una mandarina y atravesas algo y después hay algo que recompensa. Bueno, pero mira, cuando vos decís mandarina, yo te voy a llevar a que entiendas el amargo ácido. Si vos la mandarina le comes un pedazo de cáscara, vos tenés el amargo y el ácido. Sí. Y ahí es como que hay una cosa que no se complementa bien. Hacerlo es muy complejo, pero a veces da buenos resultados. Quinoto. Claro, un quinoto, pero todo eso que vos estamos diciendo, la mandarina o el quinoto, tiene dulce. Ok, ¿Sí? entiendo. Yo Ahora digo entiendo. ácido y amargo solos. Ácido y amargo es un desafío hacerlo. Yo ni me meto. Muy difícil. Voy por otros caminos. Bueno, fácil. Bueno, vamos a... Donde estamos en Costa 7070. Pero quiero saber esta inspiración mediterránea. ¿Cómo nos llevó? Porque la verdad que te transporta. Estuvimos jugando y fantaseando que estábamos en muchos lugares. Sí, sí. Bueno, primero, para mí, los lugares te tienen que llevar a otro lado.
Cochinchina te lleva a otro lado, Kona te lleva a otro lado y Costa te lleva a otro lado. Eso es algo que para mí es fundamental. Yo todo lo puedo resolver. Tragos ricos, comida rica, pero que vos viajes hay que armarlo. Cuando nosotros logramos este espacio, es todo el corredor de la Avenida Costanera se licitó y es parte de un proyecto que se llama Corredor Joven y es tratar de traer toda la joda y sobre todo los volúmenes altos acá que no hay vecinos. Entonces esto se licitó y nosotros logramos tener este espacio para hacer boliche, para hacer discoteca, para venir, que la gente venga a bailar. Yo nunca hice una disco, yo hice 1000 bares, pero discos no. Digo, ¿cómo hago para que la disco se convierta en un restaurante o un bar, que es lo que yo sé hacer? Entonces empecé a pensar, y hay una cosa que pasa hace 10, 15 años, que es que un poco se mezcla. Hay conceptos que yo les digo bar boliches, que se mezcla, que es un restaurante animado con una buena barra y con que vas a bailar. Empiezo a estudiar este tipo de conceptos como Suma, como Bagatel, como Coya, son todos emprendimientos que da la casualidad que todos están en el Mediterráneo. Y yo estoy acá sentada pensando en eso y veo todo ese río de la Plata que está ahí, que no es el mar Mediterráneo, pero es agua. Muy bien. Entonces dije, es acá, me quedo acá. Estoy en el Mediterráneo, estoy en ¿dónde? Mykonos, estoy en las Islas Baleares, estoy en Ibiza, estoy en donde pasa toda la joda, las Canarias. Y ahí arrancamos con este proyecto a entender la arquitectura, que tenía que ser mediterránea, los colores, que tenía que ser de día, que se podía estar de día, que las paellas, dije, ¿cuál es la comida que no está? ¿Qué vamos a dar de diferente y que tenga circo y que yo quiero venir con algo? Y dije, son las paellas. Y ahí armamos esa parrilla para poder hacer el show de las paellas y compramos las bandejas grandes, las importamos, las tijeras y bueno, ahí arrancó. Me encanta. Me encanta. ¿Cuál es el motivo por qué no se abren sucursales? ¿Por qué no hay otros Cochinchina? No, porque la gente siempre se lo pregunta. Los chicos también lo preguntan. Porque... ¿Por qué es así la magia? ¿Por qué? Primero porque cuando Cochinchina abrió, después surgió Kona y después Costa y después Cochi en Sao Paulo, porque yo tengo un bar en Sao Paulo, y entonces tampoco uno puede con de todo, ¿viste? No se puede, todo no se puede. Después sí hubo oportunidades de Madrid, hubo oportunidades de Miami, hubo oportunidades de Brasil, pero después es como, ¿cómo haces para cuidar el producto desde lejos? Hay que viajar, todavía no es el momento. Claro, ya bastante viajas vos, entonces por eso. Bueno, vos no mencionaste Kona y hay una colaboración con Narda. Sí. Y y el reconocimiento Michelin, que es buenísimo. ¿Y cómo surge esta sociedad con Narda? ¿Cuál es la experiencia? Buenísima. Narda es amiga mía de muchos años. Narda tenía un restaurante de sushi en el Bajo cuando yo trabajaba en el Danzón. Entonces Narda salía de su restaurante y venía al Danzón a tomar. Y ahí nos hicimos amigas. Le gustaba mucho el Bloody Mary que yo hacía. Aparte no había nada en ese restaurante. O sea, era el final de una calle que estaba ahí. El Yo Dantan ahí la cuando conocí. no era el Dantan. Entonces nos conocemos hace mucho y nada, nos queremos mucho, somos amigas. Y veníamos viendo esa esquina de Sucre y Castañeda con mucho cariño, porque es alucinante. Narda tiene comedor a media cuadra. Mi socio es el socio de Narda también. Entonces estamos todo el tiempo, ¿no? Y me llama y me dice, agarré la esquina. ¿Viste cómo es Narda? Agarré la esquina. Buenísimo. ¿Y qué vas a hacer? Está muy bien la imitación de Narda. Sí. Voy a hacer cocina japonesa. Vamos, Narda, lo mejor que sabes hacer. Porque Narda es fan, es nerd. Nerd de Japón. Sabe todo. Todo. Entonces le digo, necesitamos que lo hagas. Volvé a hacer sushi, la cosa, tiqui. Buenísimo. Voy a ver el local, hablamos de todo. Buenísimo, bárbaro. A las 2 semanas me llaman. Vos tenés que poner un bar en el primer piso. No voy a poner, no se puede. Hay algo que es así.
hay muy pocos países que tienen una identidad en la coctelería, que vos puedes decir, esto es japonés, ¿sí? Este cóctel es japonés. No hay, no existe. Viste que en la cocina sí, vos podés decir, una pasta es italiana, qué sé yo, una parrilla es argentina, vos podés encontrar en la comida una cultura, una identidad. En el mundo de la coctelería, creo que salvo la Polinesia y Japón, el resto no tienen, ¿sí? Entonces digo, no. El único concepto de coctelería que existe es japonés, es difícil hacerlo en la Argentina. ¿Por qué? Porque no tengo whisky japonés, no tengo sake, la gente no espera para un trago. ¿Viste? Los japoneses, si vos le dedicás 25 minutos a hacerle un trago, te aplauden de pie. Acá te prenden fuego el bar. Entonces, no se puede. No, sí, tenés que venir. Bueno, voy al local, subo, miro y le digo, mirá, la barra va ahí. El coso va así. Sí. Y Coti Larguía, que era la diseñadora, se agarraba la cabeza y me decía, no, porque el diseño no. Shh, cállate. Esto es así, tiene 90 centímetros. Tráeme una tiza. Trrr, y ahí hicimos Kona. Muy bien. Hablemos qué es el cóctel omakase. Ya que hablamos de los japoneses, acá es donde tenemos que meter esa Bueno, omakase es un término japonés que significa confianza. Que yo me pongo en manos del sushiman. No hay carta, yo me voy a sentar y no voy a saber qué es lo que me vas a dar. Sí. Me voy a sentar a que vos me des y tengo la confianza de que vos vas a preparar lo mejor que podés preparar. No al revés de que como que me vas a caminar y me vas a dar un pescado que tenés que vender. No. Acá me pongo en tus manos y siempre el resultado es el mejor. Nosotros en Kona tenemos una barra chiquita en el primer piso que entran 9 personas, porque esto no se puede hacer masivo, es muy difícil. Y en donde hicimos un omakase de coctelería, donde vos te sentás y te pones en confianza a merced del bartender. Y ahora lo reducimos a 7 pasos, son 7 pequeños cócteles, pequeños, digo, porque tampoco te vas mamado. En donde no solamente probás un trago, sino hay alguna historia sobre Japón, tradicional, mística o de la actualidad, que explica un poquito la cultura japonesa. Entonces, linkeamos una historia a un paso de cócteles. Eso es. ¿Cuál es la pregunta? Delphi. Bueno, sí. No sé si loco o extraño habla de bueno. Yo creo que sí, de bueno. Existe un bartender que ya no está trabajando en la actualidad, que se llama Tony Conigliaro, un italiano que hizo toda su carrera en Inglaterra, que es el que de alguna manera hizo todo lo que está pasando ahora. Digamos, todo lo que está pasando en la tendencia, Tony lo hizo hace muchos años atrás. Y lo más loco que yo probé fue un cóctel que se llamaba guitarra. Y era un destilado de madera y era realmente, ¿viste cuando agarrás una guitarra de madera que metes la nariz en el agujerito? Era eso. Increíble, pero increíble. Como un martini, se llamaba guitarra y eso fue algo muy destacable, raro y extraño. Es casi ser nariz como en los perfumes. Y hay un entrenamiento. No puedo ir con esa intención, pedir algo, quiero algo que me haga recordar tal, que tenga esto. Bueno, Tony fue el primero en hacer microdestilados y entonces hizo piedras, como que llevó un montón de materiales que son difíciles de mezclar al mundo de la coctelería. Un grande, un loco. Ahora vive en Sicilia. Y con tu bar Coche en Sao Paulo, Sí. ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el mercado brasileño y argentino? Un montón. Primero, no hay un mercado brasilero, hay muchos mercados brasileños. Brasil es muy grande. ¿Sí? Cochi está en Jardins, que es en Sao Paulo, que es un barrio muy fancy, muy elegante, donde pasa todo lo chic
Entonces estamos nosotros ahí como muy en Alvear y Posadas, ponele, ¿no? Entonces estamos en ese mercado. Y en ese mercado lo que sucede es que o tenés los bares muy de hotel, así como muy donde no pasa nada y hay una bandita de jazz y se toman clásicos, o ya te vas al boliche, ¿no? A las watts. Entonces entramos en un mercado perfecto en donde nosotros somos un bar animado. Yo me asocié con Makoto. Makoto es un sushiman californiano. Que fue exitoso en el mundo, que tiene Makoto. Hay varios Makotos. Allá, Peñarol está abriendo en Madrid. Y está y en Brasil, no sé, por eso somos Kochi, es la unión de Cochinchina y Makoto. Y entonces está muy buena comida, muy buenos tragos y algo de DJ, vinilos. Entonces entramos en un mundo donde nos está yendo bien. Muy bien, muy bien. ¿Y la colaboración con Casa Pirque? Bueno, Casa Pirque es una bodega importadora que hace vinos en Mendoza y Sobre todo en la Patagonia. Y Felipe Menéndez, que es el director y dueño de esa bodega. Y yo hacemos un vermú, 2 vermú. La idea empezó de charlar así con él, de divague, y entonces, ay, ¿por qué no hacemos un pan? me dice él, bueno, me encantaría. Yo no lo hago porque no tengo una bodega. Y él me dijo, yo tengo una bodega. Bueno, pero él me dice, yo no sé hacer vermú. Pero yo sí sé hacer vermú, yo te voy a decir cómo. Y entonces le dije, mira, vamos. Fuimos a Valle Azul, en Patagonia, donde está la bodega. Yo llevé una valija de vermú. Hicimos una cata ciegas de 14 vermú de todo el mundo, argentinos y de todo el mundo, a ciegas. Pues yo le dije, mira, yo quiero que nos entendamos. Pues yo tengo un estilo de vermú y capaz vos tenés otro. Entonces vamos a catar. Y el que elijamos, vamos a discutirlo. Y los dos elegimos el mismo. Bien. Por acá. ¿Cómo pasas tus elementos por la aduana? Bueno, tengo muchas técnicas. Elementos. Bueno, dije elementos. Elementos. De Las trabajo. botellas pasan. Las botellas pasan. La verdad que sí. Todo lo que esté etiquetado, viste, en general no te lo sacan. El problema es cuando hay cosas artesanales. Por Ok. ejemplo, si yo hago una bebida o si llevo un cóctel preparado, lo que yo hago es ponerlo en botellas industriales. Por ejemplo, Entiendo. ¿Vieron los saques que vienen como en cartón? Sí. Bueno, esa es la mejor manera de pasar cosas. Porque nadie sabe lo que es un saque, menos alguien de migraciones. Saque, entonces yo el saque lo vuelvo en papel film, eso no se rompe, la valija puede volar Perfecto. por los aires, que el cartón viaja bien. Y mira, y yo digo, ¿qué es eso? Saque. Ah, bueno, pum. Y adentro de cualquier cosa, la verdad. Pero nadie se toma el trabajo de sacar el film. Bueno, no me ha llamar a pasado. una nariz, a alguien que cate. Claro, Exacto. claro. ¿Cuál es nuestra próxima pregunta? Bueno, claramente en la cocina. Claramente en la cocina. Llegué en un mal momento, pero sí me hubiese gustado. Claramente en los perfumes, como vos bien dijiste, yo soy una loca. O sea, yo no uso un perfume. Nunca me pongo un perfume. Yo me pongo varios perfumes. Nunca repito o no me acuerdo. Me dicen, qué rico perfume, la puta madre, ¿qué me puse? O sea, tengo ese toque. Pero sí, me hubiese gustado mucho los perfumes. Y si no, en mi primer amor, que es el cine, digamos. A mí me hubiese encantado hacer cine. Que también es un mundo creativo. Igual vos llevas a viajar y a mover a la gente a través de una experiencia de un trago. Hay mucho de eso. Hay. Hay mucho de eso, sobre todo en las puestas de escena, ¿no? En cómo se ilumina un espacio, en cómo es lo que ves. Lo que ves es una zen, ¿no? Es como una escenografía para que vos Una estés bien. regisseur. Exacto.
Y bueno, hablemos de Cochinchina, que me encanta. ¿Cómo fue llegar al top 50 y que eso que fue tan amado, digo tan amado, ay, acá meto yo lo mío, lo personal, porque como vino post pandemia, entonces fue la celebración total de salir otra vez. Vos diste en la tecla, porque yo no iba a abrir Cochinchina. Yo tenía otro proyecto en Maura y Migueletes, en un edificio donde yo ahora voy al gimnasio ahora, rarísimo, ahí va a ser el bar. Entonces yo sé por dónde pasan las cloacas, todo, sé todo de ese local. Nosotros íbamos a abrir ahí, yo tenía todo un proyecto hecho con Horacio Gallo, que es un arquitecto, interiorista, capo. Estuvimos trabajando mucho con eso y apareció la pandemia. Y aparece la pandemia y este era un lugar en un primer piso que entrabas por un ascensor, no tenía aire libre, cobraban carísimo, proyecto down. Llorando, 2 semanas llorando, me llama mi socio, me dice, che, encontré un local que no te va a gustar por la zona, porque yo siempre le decía Palermo cervecero, no te va a gustar, pero es ideal para la pandemia. Vamos. Nos fuimos con la bolsa, ¿se acuerdan cuando salías con la bolsa del supermercado? Porque no podías ir, fuimos caminando. Llegué al local, era un local gigante, 590 metros cuadrados, altura, vereda, todo. Pero pandemia, barbijo, él, mi socio allá, yo acá, ¿se acuerdan de esas distancias? Y dije, bueno, acá se puede, acá sí se puede hacer un lugar, pero hay que tirar manteca al techo. Esto no es así nomás. Esto es, o la pones toda y armamos acá una experiencia que la gente cuando salga va a decir, ¿what? O nada. Y mi socio me mira, que es números. Y así, mira, así. Y yo lo miraba, ¿viste? Y él hacía así. Y me dice, bueno, pero no toquemos el piso. No tocamos el piso. Listo. Y ahí arrancó el proyecto Cochinchina con esto de llevarte a un viaje, de llevarte afuera, de hacerte volar a otro lado en un momento donde no se podía volar a otro lado. Así nació Cochinchina. Y alguien lo vio, y lo celebró y lo destacó. Sí. Y nosotros a los 9 meses de estar abiertos entramos en la lista de los 50 Best Bars del mundo, en el puesto 42. Y eso fue como, wow. Y cuando yo llegué a la ceremonia, todo el mundo me agarraba la mano y me decía, enhorabuena. Yo decía, oh, enhorabuena, me dicen. Sí, enhorabuena. Sí. Capa, total. ¿Teníamos la pregunta, las chicas? Sector favorito. Me gusta mucho la barra de Cona arriba, en la esquinita. Me gusta mucho la barra de Cochinchina arriba. Se ve que yo estoy muy arriba. Y me gusta mucho acá, el jardincito. Sí. ¿Qué tiene? Tiene una huerta, ¿no? Tiene. O plantas aromáticas. Tiene de todo. Usamos mucho la pimienta molle, que es un árbol que está afuera y acá. Usamos mucho también la lavanda. Tenemos bastantes cosas que usamos de ahí. Los chicos, las flores. ¿Tenemos otra pregunta? No puedo. Muy difícil. Tengo varios, pero no. ¿O cuáles más te piden, tal vez, de los que saben que son tuyos? Jazmín Shanghai me gusta mucho. Es un cóctel que yo armé para una barra que armamos en Shanghai, por eso se llama Jazmín Shanghai. Es como una especie de inspiración en el Negroni por el formato, pero no tiene nada que ver. Tiene un whisky japonés o cualquier whisky que pase por... Es la tercera vez que lo mencionas. ¿Y qué diferencia hay con un whisky japonés? Por eso, el whisky japonés es un whisky más suave en el paladar, no es ahumado, por ejemplo, como puede ser un
un whisky Islay, un escocés clásico. No es dulce o con mucha vainilla como puede ser un bourbon. Es más bien suave, más como caramelo, porque además pasa por una barrica que usa una madera que es diferente al roble, que se llama Mizunara, que le da como una cosa más suave. Entonces es un whisky corpulento, pero suave. Eso como base tiene un licor de umeboshi, que la umeboshi, la ume, es una ciruela tipo albaricoque japonés, que pasa por un proceso de encurtir, o sea, se le pone sal y vinagre para que se le vaya como el azúcar, entonces queda muy ácida. Y como es un licor, tiene esa cosa de agridulce, que es esa umeboshi que es súper ácida con azúcar. Y tiene un té de jazmín, que el té de jazmín es la bebida más popular en Asia, se toma como agua. Entonces son 3 partes iguales de ese whisky japonés, del umeboshi y del té, y me encanta mucho. No sé si sirve, pero... ¿Vos creés saber cuántos cócteles hiciste, cuántos tragos? Bueno, hace 10 años di una charla TED que empezaba contabilizando un poco lo que había hecho y son un montonazo. Pero un montonazo es más de 10.000. Sí, sí, es un montón. ¿Por qué? Porque yo ya empezando a contar, nosotros en el Danzón, yo trabajé casi 9 años en el Danzón. Nosotros en el Danzón teníamos una pizarra de cócteles, de 3 cócteles sugeridos por semana. Ya eso es una base. Después, todos los asesoramientos, es verdad, confieso que tengo cócteles repetidos. Por ejemplo, Kiro Toaka no Ume es un cóctel que está en Kona y también está en Kochi, en Sao Paulo, ponele. Bueno, hay que viajar para todo. Bueno, pero pará, yo ya empecé como un poco a no crear tanto. Pero sí, es un montón. Mucho. Y tengo todo en libretitas. Tengo un temita. Eso quería saber. Eso me interesa. Sí, yo ayer las miraba. Yo tengo como un mueble grande, blanco, en mi dormitorio, que es grande. Ese mueble lo abrís y son estantes y ahí están las libretitas. Yo las miraba y decía, qué loca que está. Porque agarrás y son todas recetas o formaciones de equipo, ¿viste? Evento, cuántos bartenders. ¿Cuál es el secreto para armar un buen cóctel? Bueno, ¿Es un trago o es un cóctel? es lo mismo. Muy bien. Para mí el balance, yo trabajo sobre los balances. Hay genios que son desbalanceados y logran cosas buenas. Yo no puedo salir de ahí. Tengo ese problema. A mí me gusta que haya equilibrio. Equilibrio de sabores, equilibrio no solo de sabores, porque también tiene que estar la parte tomable, como digo yo. A veces uno hace una cosa muy loca y muy rica y muy espectacular, pero me pregunto yo cuando lo pruebo, ¿vuelvo ahí? ¿Me gustaría seguir tomándolo? ¿Volvería al bar a tomarlo? ¿Se lo recomendaría a otro? Todas esas preguntas me hago. Pues yo un trago puedo tomarlo una vez. Muchas veces, pero una vez. Claro, bueno, la idea es que Bueno, igual te estoy tomes más hablando de mí, uno. ¿no? Por eso, hay que pensar en que repitas. No. Puedo probar otro. Pero no, voy a decir Negroni, no es, pero no importa. Si fuera un Negroni, puedo arrancar con uno, pero después no, es raro. Yo veo a veces en la barra que hay gente que vuelve a pedir el mismo. Yo digo, estoy acá, estoy con alguien que hace esto. No, bueno, pero para mí es como cuando me pedís uno más, yo digo, yo cuando empecé a trabajar tenía, no, está bien, hay gente que, pero yo tenía ese toque como te miraba a ver qué cara pusiste, cuánto vas tomando, ¿entendés? Como a ver si le gusta, ¿entendés? ¿Qué? ¿No te gustó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, pero sí, me ha pasado 1000 veces también, que me devuelvan cosas, 1000. Pero eso tiene que ser un hedonista. No, pero te puede... Alguien que Yo sabe. tenía, por ejemplo, un cliente... ¿Les cuento o no? Sí.
cliente en el danzón, que era un loco. Venía siempre para el aniversario de casado. Ya se había separado, ¿no? Pará. Escuchá esto lo que te voy a contar. Pará. Venía siempre para el aniversario. Y venía siempre con una misma campera de cuero marrón. Que en una tercera vez que vino para el aniversario, yo le pregunté, qué linda campera, ponele, que le dije. Me dijo, me la regaló mi ex. O sea, venía para el aniversario con la campera. Y tomaba Dry Martini. Nunca le gustaba. Siempre me lo devolvía. Y me decía, por ejemplo, está muy fuerte. Entonces yo decía, bueno, ok, se lo volví a hacer. Menos fuerte. Está muy ligero. Ok. Y así estaba toda la noche devolviéndome los martinis, yo tratando de llegar a hacerle algo. Tiene mucho, no sé, mucho vermú. Ok. Y así estaba loco y insatisfecho, claramente, que no iba manera de que llegara a su limbo del martini, pero bueno, a mí me hizo practicar mucho el martini. Dinámica era esa. Sí, no sé, pero a mí, viéndolo de lejos, siempre lo recuerdo como un gran maestro del martini, porque a mí me hacía, viste, hacerlo una y otra vez, perfeccionándolo a nivel perfecto, ¿entendés? ¿Cuáles serían los 3 tragos que hay que tomar en una barra para quedar como un dandy? Para decir, Dandy. está bien. Obvio dry martini, extra dry. Obvio es de gin, no es de vodka, por favor. No hagan la yanquilandia, porque no. Obvio es de gin, nunca de vodka. 3 tragos. Siguiente trago, Negroni, por supuesto. Si no se animan al dry porque es fuerte, un Negroni siempre queda bien y aparte les hace como que quedan bien con el bartender. Sí, ¿no? yo Como que copié eso desde que fui a la Semana de Moda en Milán y todos pedían eso y dije... es por acá. Se empieza por el Negroni. Yo miré los relojes, los cosas y dije, tomo esto. Sí, claro, muy bien. No, porque... Sí, y porque además, miré los relojes y las carteras de las que los pedían y dije, es él. es por acá y además, te digo, arma código, ya al bartender le caes bien, ¿viste? Llegaste, nadie te conoce y decís, un Negroni, por favor. Listo, ahí está. O Dry Martini, pero para Dry tenés que tener cierta cultura alcohólica. Dry, Negroni y, por supuesto, Manhattan después de todo eso. Manhattan, cierre de la noche, listo. Porque Old Fashion se puso un poquito de moda, ¿viste? Es medio dulce. Manhattan. Porque ahí el cine, la moda, eso, meten la cola siempre. Ayer pensábamos en hacer un cóctel Gerhattan en vez de Manhattan. Es buenísimo. Gerhattan. Hay que hacerlo. ¿Y qué tendría? No sé. Tiene que ser algo potente. Me gusta. Al contrario de lo que creerían, ¿no? Porque creen que como si es Gerhattan debería ser más liviano. Vamos a hacerlo power. Una picante. trampa. Acá, tú. Es la idea de cuando uno va a la barra, no es la de emborracharse. No, de hecho el cóctel que te emborracha al toque está mal hecho. Muy bien, eso ya sí, me lo Sépanlo, hay una cosa que yo digo, que es... Hay un ingrediente en las recetas y en la coctelería que nunca aparece, pero que es el ingrediente que hace la cocción del trago, que es el agua. El hielo que se usa no es solamente para enfriar o para mezclar, sino para balancear. Si vos calculás el hielo que se empieza a mover, hay un porcentaje, 30, 35, 40, según el cóctel, de agua, que si nosotros lo calculamos, debería aparecer, cuando aparece, viste, 30 ml de gin, 30, debería aparecer 30 ml de agua. Por eso la elección del hielo es muy importante, porque el hielo tiene sabor. Ese sabor aparece en el cóctel y por eso la selección de los hielos es tan importante, como lo decía el señor Julio Celso Rey, Dios lo tenga en la gloria. Pero ese porcentaje de agua lo que hace es bajar la graduación alcohólica del cóctel y que vos lo puedas tomar. Ese cóctel que tomás y te hace como que decís, ¿cómo voy a hacer para terminarlo? Ese es un cóctel que está crudo. Le falta cocción, le falta el agua necesaria para que esté en la boca. El agua, además, al bajar la graduación alcohólica, en las bebidas de alto tenor alcohólico, las hace abrirse. Pero como aprendimos que el vino
con el oxígeno se abre y aparecen ciertas notas aromáticas que se sienten mejor. Bueno, en el mundo de las bebidas alcohólicas pasa igual. Hay que bajarle la graduación alcohólica para que se abran, se despiertan y nos den su mejor versión. Por eso siempre el agua es importante. Queda claro porque ella es la jefa, ¿no? Le vamos a dar un aplauso a Ine, que es una reina. Muchas gracias.